la morgue de los susurros. En las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo, se erguía la vieja morgue del hospital local. Con el paso de los años, este lugar había caído en el abandono y el deterioro. Las ventanas, cubiertas de polvo y barro, dejaban entrar escasos rayos de sol que apenas iluminaban el suelo cubierto de linfa y hojas secas. En la oscuridad de la morgue, los ecos de antiguos secretos resonaban entre las paredes, y las sombras parecían moverse con vida propia. La leyenda del lugar se había tejido con el paso del tiempo. Se decía que la morgue estaba maldita, que aquellos que entraban nunca volvían a ser los mismos. Las historias hablaban de susurros ininteligibles que se escuchaban en la noche, y de cuerpos que, en las frías noches de luna llena, se levantaban de sus mesas de acero, buscando algo que solo ellos podían entender. Un viernes por la noche, cuando la luna llena comenzaba a elevarse en el cielo, un joven forense llamado Daniel se presentó para su turno de guardia. Era su primera noche solo en el hospital y, aunque era un hombre de ciencia, sentía una inquietud que no lograba explicar. Llevaba consigo una linterna, un cuaderno y su fiel estetoscopio. Al llegar a la morgue, una sensación de frío extremo le atravesó la espalda, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. La puerta chirrió al abrirse, y el sonido resonó en la silenciosa morgue como un lamento lejano. Con paso decidido, Daniel encendió la luz fluorescente que titiló débilmente antes de estabilizarse. El aire estaba impregnado de un olor metálico, una mezcla de formol y humedad. Colocó su equipo en una mesa cercana y se dispuso a revisar los cuerpos. El primero en la lista era el de un hombre que había sido hallado sin vida en un campo cercano. La autopsia había revelado causas naturales, pero algo en los ojos del cadáver lo inquietaba. Había una expresión de terror congelada, como si hubiera visto algo más allá de este mundo antes de morir. Mientras Daniel tomaba notas, un leve susurro recorrió la morgue. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido creció en intensidad, convirtiéndose en un murmullo casi ininteligible. La linterna que había dejado sobre la mesa comenzó a parpadear, y las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Se giró rápidamente, buscando la fuente del ruido, pero todo estaba igual de oscuro y silencioso. Decidido a ignorar el miedo que comenzaba a aflorar, Daniel volvió a concentrarse en su trabajo. Pero los susurros no cesaban. Se intensificaban, ahora claramente audibles, como si varias voces conversaran entre ellas, pero sin palabras claras. Daniel trató de calmarse, recordando que era un hombre de ciencia. A medida que se acercaba al cadáver, una fría brisa le golpeó la cara, y la temperatura en la morgue descendió drásticamente. La linterna se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Con el corazón latiendo con fuerza, Daniel sacó su teléfono móvil y encendió la linterna. La luz débil iluminó las paredes llenas de manchas y hongos. En ese momento, notó que los susurros se habían transformado en un lamento profundo, casi humano. Caminó con cautela hacia la mesa donde estaba el cadáver, pero algo no estaba bien. Los ojos del muerto, que antes parecían apagados, ahora reflejaban la luz de su teléfono, y había algo inquietante en su mirada. De repente, la puerta de la morgue se cerró con un estruendoso golpe, y el aire se llenó de un frío insoportable. Los susurros se convirtieron en gritos desgarradores, y Daniel sintió una presencia a su alrededor, como si 1.000.000 de ojos lo estuvieran observando. Intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. El miedo lo paralizó, y la linterna de su teléfono comenzó a parpadear sin control, proyectando sombras que danzaban en la pared. En un impulso, Daniel se arrodilló junto al cadáver y, con manos temblorosas, abrió el cajón. Lo que vio le heló la sangre. El cuerpo estaba inexplicablemente encorvado, con los ojos abiertos y una sonrisa macabra pintada en su rostro. Los gritos aumentaron en intensidad, y una sombra oscura se deslizó fuera del cuerpo, formando una figura espectral que se alzó lentamente. Era una figura alta y delgada, con ojos que brillaban con un resplandor maldito. El espíritu comenzó a hablar en un idioma desconocido, y Daniel sintió una fuerza sobrenatural que lo arrastraba hacia el cadáver. Las luces parpadeaban y el aire se llenaba de un olor a quemado y podrido. Daniel trató de gritar, pero la voz quedó atrapada en su garganta. Con un último esfuerzo, se soltó de la figura espectral y corrió hacia la puerta, pero al abrirla, la figura lo siguió, susurrando palabras de un antiguo terror. Al llegar al exterior, el aire fresco de la noche le dio una breve tregua. Sin embargo, la figura no lo dejó en paz.
A medida que Daniel corría, los susurros seguían resonando en su mente, y la figura lo seguía, invisible pero presente. Corrió hasta su coche, donde se encerró y condujo a toda velocidad hacia el pueblo. Cuando finalmente llegó, la figura había desaparecido, pero el miedo lo acompañaba, y los susurros seguían en su cabeza, cada vez más fuertes. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos del cadáver y escuchaba los lamentos de la morgue. Al amanecer, el forense decidió regresar al hospital, decidido a enfrentarse a lo que sea que había perturbado su mente. Al llegar, encontró la morgue vacía, pero un aire de frío persistía en el ambiente. Los documentos del último cuerpo estaban dispersos por el suelo, y una nota escrita con una caligrafía temblorosa decía: «Nunca vuelvas. Lo que se levanta aquí no debe ser liberado». Daniel sabía que nunca podría regresar a esa morgue. Las voces y los susurros lo seguían, recordándole que en la oscuridad de la vieja morgue, algo había sido desatado, algo que no podía ser contenido por la razón ni por la ciencia. Y aunque la morgue fue cerrada y sellada, la leyenda del lugar creció más allá de los límites del pueblo, alimentando el miedo y la duda en aquellos que aún se atrevían a susurrar sobre los secretos enterrados de la vieja morgue. Y así, cada luna llena, los susurros se levantan nuevamente, llenando el aire con el terror de lo inhumano, recordando a todos que en la morgue de los susurros, la muerte nunca descansa.